Yahweh les bendice, tengan muy buenos días en este día domingo. En esta mañana traigo preparada una enseñanza que desde hace tiempo he venido a querer dar, que da seguimiento a los temas acerca de la libre elección. Debemos recordar que cada uno de nosotros somos agentes libres, somos gente pensante, no somos unos títeres a lo cual nuestro Yahweh pueda manejar a su antojo, contrario a lo que enseñan allá afuera acerca de que si Él quiere, yo voy a hacer esto, no porque yo quiera, no porque a mí me place, sino porque a Él le place. Un ser así es un dictador. Nuestro Yahweh, es un Padre amoroso. Nosotros como padres, nosotros les damos ciertas libertades a nuestros hijos mientras ellos crecen. Les instruimos y les vamos diciendo qué es adecuado y qué no, pero ellos con el pasar del tiempo, cuando ya tengan criterio propio, ellos van a establecer qué es lo que van a hacer en su diario vivir. Cada uno de nosotros, como hijos de Yahweh, somos personas libres. Tenemos la capacidad de tener una libre elección. Somos libres para elegir. Somos personas pensantes. Tenemos una capacidad intelectual mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o podemos comprender. Él nos dotó de todas las habilidades físicas en el ámbito de los 5 sentidos para podernos desarrollar y poder seguir siempre hacia adelante. La razón por qué está dando esta serie de enseñanzas es con el propósito de hacer un llamado de atención a lo que nuestro Yahweh desea, de cuál es su buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Muy contrario de lo que se enseña, o lo que enseñan muchos líderes hoy en día, de que lo que importa es que usted solo alcance la salvación y de ahí de eso no se preocupe. No. Nuestro Yahweh no solo quiere que tú seas su hijo, Él también quiere y desea que tú vengas al conocimiento. Y hay un porqué, hay un propósito de parte de Él para que nosotros cambiemos de nuestra manera de vivir. Cada uno de nosotros ha venido acumulando información a través de nuestros padres, a través de los docentes, a través de nuestros compañeros de estudio, a través de nuestros compañeros de labores, a través de las personas con las que convivimos en la comunidad, nuestros vecinos, y por qué no también decirlo, hemos recibido información a través de nuestros seres queridos. Esto nos ha forjado un carácter y también ciertas costumbres, ciertos hábitos que a la luz de los 5 sentidos muchas veces es normal. Es normal que tú te burles de alguien, ¿sí o no? Es lo que enseñan allá afuera. Hoy en el día a eso se le llama, ¿qué? Bullying. O sea, divertirte a costa de hacer sentir muchas veces mal a otra persona. Ese es el bullying, porque hay una broma que a veces hay entre amigos, pero que no ofende. Pero cuando hace sentir mal a otra persona, entonces ya no te estás burlando, ya no eres un cómico, sino que de acuerdo a la escritura, tú te vuelves, ¿qué? Podremos decir un truán, podríamos decir un escarnecedor a la luz de la escritura. ¿Ven? Las truanes son aquellos que se burlan de una forma en que humillas a la persona y la minimizas. Esos son los truanes, son los escarnecedores. Ahora, vamos a ver en este día el tema. Y el tema de este día es un poco de levadura, leuda toda la masa. En 1 Corintios, en el capítulo 5, vamos a encontrar este texto desde el versículo 6. Y el primer versículo que encontramos en la segunda parte de este versículo, de 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, y se repite, y es el mismo
texto. No se altera, no cambia nada, solo que son dos situaciones diferentes. Porque Gálatas 5:9 dice, y vean aquí en 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 6, vamos a leer desde el principio de ese versículo. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué es jactarse? Jactarse es de algo que tú tienes y lo quieres demostrar y tú te jactas, como cuando tienes un carro nuevo, ¿ves? De paquete, aire acondicionado, vidrios eléctricos, un sunroof panorámico, tapicerías de cuero, luces LED, frenos ABS, un turbo full injection y encendido electrónico. Ya no necesitas la llave, solo presionas un botón. ¿Ven? Entonces tú quieres que todos lo vean y tú jactas de cómo lo conseguiste, cuánto te costó y todo eso. Esta gente se había jactado de que tenían ciertos miembros de su congregación, pero aquí había un tipo que había cometido un acto vil, de que había tomado por mujer a la mujer de su padre, y ellos se jactaban de pertenecer a esa comunidad, y viene Shaul, lo reprende y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva, ¿qué? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pesach, que es Hamashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y la levadura de ¿qué? De maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo contrario de la sinceridad? La hipocresía. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. Ya tenemos dos elementos ahí que contaminan toda la masa. ¿Ven? La hipocresía y la mentira. El pan sin levadura, la masa, la nueva masa, está hecha con panes o con una masa de sinceridad y de verdad. Ahora bien, les dije que Gálatas 5:9 dice lo mismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y se los estaba diciendo a esa comunidad, ahí en la congregación donde estaban los Gálatas, y a ellos se refiere en cuanto a que cómo es que ellos habían permitido de que los alejasen de andar en libertad en el Ruach, y cómo es que ellos habían permitido otra vez ser enyugados al yugo de la esclavitud. Y les dice todavía que de nada sirve que se circunciden si ellos no cumplían toda lo que se conoce como la Torá, o lo que hoy en día conoce la gente como la ley dada por Moisés. Y les dice eso, un poco de levadura leuda toda la masa. En la antigüedad, mucho antes de que se descubriese, oigan bien, se descubriese de forma accidental la levadura, los panes no eran de trigo, sino de semillas de bellotas y de unas semillas que le dicen ayucos. Estos panes era una tosca masa semi-triturada de semillas que se cocinaba al sol sobre una piedra caliente y en otros casos en la ceniza de los hornos. Y eso se comía. Ese era el primer pan que se conoce y que hasta el día de hoy los arqueólogos han ido encontrando en todas las ruinas y en todos los lugares donde ellos han venido escarbando. Han encontrado esas tortas de ese
de ese pan con semillas, pero no había todavía, no se había podido elaborar el trigo y la cebada. Cuando vinieron los egipcios, ellos empezaron a elaborar panes de cebada. Después se elaboraron los panes de trigo. Pero en sí, ¿qué es la levadura? Bueno, pues la levadura no es más que un hongo unicelular, como les dije anteriormente, que se alimenta de azúcares y compuestos hidrogenados, a través de enzimas que la misma levadura produce. Ahora, estas enzimas fermentan los azúcares transformándolos en gas carbónico y alcohol. La levadura forma parte del reino fungi, de los descomponedores, de los putrefactores. Ustedes pueden ver un leño, un tronco seco, ¿y qué sucede con el tiempo? Cuando hay humedad, empiezan a brotar ¿qué? Hongos. ¿Qué es lo que hace el hongo? El hongo lo que hace es que ese tronco se vaya ¿qué? Pudriendo, se vaya descomponiendo. Lo mismo sucede con la levadura. Como les dije anteriormente, los egipcios, según se creía, fueron los descubridores de la levadura y los primeros que lo usaron. De acuerdo a datos nuevos, de acuerdo a descubrimientos arqueológicos, se ha encontrado que los primeros que usaron la levadura y la usaron en la cebada fueron los sumerios, una cultura anterior todavía que los egipcios, y que los egipcios heredaron ese conocimiento, pero los egipcios empezaron a producir cerveza a escala, o sea, en mayor cantidad para toda la nación. ¿Por qué lo hicieron? Ellos no entendían el proceso de lo que era la levadura o de fermentación. Entonces, para ellos, la fermentación que se daba a través de la masa de la cebada, para ellos era algo mágico, era algo que tenía que ver con la magia, algo que tenía que ver venía de algo divino. Entonces ellos, la cerveza, y que más tarde también aprendieron de forma accidental cómo fermentar la masa del pan de cebada, vinieron ellos, aprendieron accidentalmente cómo fermentar la masa y lo tomaron como un acto divino. Al punto que la cerveza y el pan, para ellos, lo ocupaban para actos religiosos, actos que tenían que ver con el culto a sus dioses. Ahora bien, nosotros sabemos, conforme a la historia, conforme a la escritura, de que los hijos de Jacob bajaron a la tierra de Misraín, el cual se conoce como a la tierra de Egipto, y ellos pasaron allí aproximadamente como 430 años, fueron esclavizados. Conforme ellos estuvieron allí, ellos adoptaron costumbres, hábitos religiosos, pero también adoptaron hábitos alimenticios, al punto de que ellos preparaban el pan ¿con qué? Con levadura. Pero antes, cuando llegó el momento en que Yahweh iba a liberar a este pueblo, se les dio una instrucción. Y vayan, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a ver cierta instrucción que se le da aquí al pueblo. Fueron instrucciones específicas para proteger a esta gran nación. Entraron un aproximado de 70 personas ahí cuando los que llegaron con Jacob ya
Joseph, o José como es conocido hoy, ya estaba ahí con sus 2 hijos, y él les dio instrucciones a los hijos de estos para protegerlos. Y lo que Yahweh hizo a través de estas instrucciones es para ver la obediencia, la fidelidad de un pueblo, para ver si ellos eran merecedores de poder hacer cumplir las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, o Jacob como es conocido hoy. Veamos en el versículo 1, dice, habló, Éxodo capítulo 12, versículo 1, habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraim o de Egipto, diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. De acuerdo al tiempo, como lo medían o lo dividían el pueblo descendiente de Jacob o de Israel, para ellos un día finalizaba al atardecer y, por decirlo así, a las 6 de la tarde daba inicio un siguiente día. O sea que ellos comenzaban el día por la noche y finalizaba al día siguiente por la tarde dando inicio a otro. Y aquí dice de que este cordero iba a ser sacrificado el día 14 por la tarde, o sea al final del día. Veamos en el versículo 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y ¿qué dice? Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua. Veamos el versículo 14, hablando de ese mismo día. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cuál era esa celebración? La celebración de el cordero de la pesar, el cordero de pasar por encima. Estatuto perpetuo lo celebraréis, versículo 15. Después dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será que cortado del pueblo de Israel. Entonces ellos serían cortados del pueblo. Después dice, el primer día habrá una convocación Kadosh, y asimismo en el 7º día tendréis una convocación Kadosh, limpia, apartada. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento. Pregunta, ¿qué día sacó Yahweh a este pueblo de la tierra de esclavitud? Fue el día 15 a la medianoche.
Ustedes pueden ver este relato en todo el capítulo 12 y hace énfasis en cuanto a no comer ninguna cosa leudada. En el versículo 19 dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. ¿Qué quiere decir? Que en su casa ese día ellos tenían que sacar ese hongo que hacía que el pan, que en verdad crecía y estaba hablando, pero que su peso no era el adecuado y que al mismo tiempo lo hacía perecedero mucho más luego, no era permitido tener levadura en casa. Y dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país será cortado de la congregación de Israel. Versículo 20, vuelve a dar el mismo énfasis: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin ¿qué? Sin levadura. Les dije que el acto de fermentar, porque así se le llama a esa acción de ponerle levadura al pan, es fermentar el pan. Ese acto para los egipcios era un acto divino, era un acto de magia. Entonces, nuestro Padre, el propósito, porque se lo estaba dando a Israel, de que no leudaran el pan, era para que ellos se mantuvieran apartados de las prácticas que idolátricas. 2. El pan crece a través de la levadura. ¿Por qué? Porque el gas produce unas burbujas y eso es lo que hace crecer el pan. Pero el pan no es sólido. El pan pierde sus capacidades nutritivas al meterle la levadura. Sí, es rico, es bueno para la economía de las panaderías porque les crece el pan, no les queda chiquito, pero si ustedes ven, ese proceso de fermentación es un proceso que descompone la masa. Sí la hace crecer, pero descompone la masa. Dice aquí, en hebreo, existen 2 palabras diferentes que suelen traducirse de forma confusa sin poder distinguirla una de la otra. Ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 13, en el versículo 7, dice, Éxodo 13, 7, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Vamos a ver estas palabras que aparecen aquí, porque habla de no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y al principio dice, por los 7 días se comerán los panes sin levadura, de acuerdo a lo que se ha establecido en el capítulo 12. La palabra hebrea para levadura es la palabra seor, así como lo oyen, seor. El seor, es el fermento, es el pedazo de levadura que se hincha por la fermentación o por la descomposición. Y esta masa, conforme va transcurriendo así pura, esa masa o ese poco de levadura se tiende a hacer ácida. Los que nos gustan los frijolitos en la comida, ¿han visto ustedes cuando dicen que los frijoles se han hecho ácidos? O sea, y ocupamos esa palabra, se están chuqueando. ¿Ven? Se están chuqueando, pero si uno no tiene cuidado, y conforme pasa el tiempo y uno no se percata de que se están arruinando o se están fermentando los frijolitos, estos frijolitos, aparte de que se empiezan a hacer así como oligosos, agarran una consistencia así como agria.
¿Ya han probado esos frijoles así agrios? Sí, ¿verdad? Es el acto de descomposición por la fermentación que se da también con los frijoles. Así que esta masa o esta levadura se vuelve ácida con el tiempo. Ahora, para la palabra leudado, o donde dice, y no se verá contigo nada leudado, la palabra hebrea para leudado es la palabra hamesh, con J, hamesh. Y el hamesh quiere decir fermentado, no es levadura, sino que es el pan que ya fue mezclado con el fermento que es la levadura. Y la palabra para panes sin levadura es la palabra masat. Esta palabra masat solo se puede traducir como masa o pan sin levadura. Ahora, la palabra seor, que es donde se obtiene la palabra de levadura o fermento, se traduce al griego como la palabra simé. Y esta palabra se entiende como una sustancia agria por su alto grado de descomposición. Ahora, ¿qué tiene que ver la levadura con nosotros? Porque la encontramos tanto en 1 Corintios capítulo 5 y la encontramos en Gálatas capítulo 5, en el versículo 9 de Gálatas. ¿Por qué nuestro Padre en esta celebración, en esta convocación, hizo énfasis en cuanto a esto? Vayan al libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 13, este pequeño párrafo de la escritura ha sido mal usada, ha sido mal interpretada, al punto de que ellos ponen la levadura como el movimiento, según lo que enseñan los líderes religiosos allá afuera, como el movimiento en el cual, dicen ellos, la palabra del evangelio fue introducida de forma escondida y que esta va a fermentar toda la masa al punto de que después va a crecer el movimiento evangelístico. Pero quiero que tengamos cuidado en esta parábola de Lucas 13, en el versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Yahweh? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Alguna vez han visto ustedes o han encontrado que nuestro Padre hace las cosas a escondidas? No, ¿verdad? Él declara a su gente, oigan bien, a su gente les declara lo que ha de acontecer. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham cuando lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, lo hizo con Moshe cuando iba a liberar a ese pueblo, se lo manifestó también a Abraham acerca de que iba a ser una gran nación, se lo manifestó al hijo de Abraham, a Isaac y después a Jacob. Nunca ha hecho nada encubierto, son los hombres los que han tratado de esconder la integridad y la exactitud de la palabra de Yahweh. Es el hombre el que ha tratado de minimizar, de esconder. ¿Y por qué lo ha hecho? Por la influencia del maligno que siempre ha estado interfiriendo con toda la obra. Dice la Escritura, sed imitadores de Yahweh como hijos que amados. Dice, y que andemos de día, que andemos en luz y que desechemos las obras
de las tinieblas. Y aquí encontramos este relato donde dice que el reino de Yahweh es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. 3 medidas de harina. De acuerdo a Levíticos, capítulo 2, en el versículo 5, se habla acerca de la flor de harina que se presentaba a Yahweh como una ofrenda, y se da la instrucción de que esa flor de harina no tenía que llevar levadura. Todas las ofrendas que se presentaban a Yahweh no tenían que llevar 2 elementos. Una era levadura y la otra era miel. Son los 2 elementos que Yahweh prohibió que todas las ofrendas que se le ofrecían a él no tenían que llevar. 2 elementos, levadura y miel. Hoy vamos a ver esto de la levadura. Y dice Lucas, siempre aquí, en primer lugar, lo que nos debe de llamar la atención es por qué la mujer escondió. ¿Quién es el que siempre se ha escondido para interferir en la obra de Yahweh? El adversario, Hasatán. Él hace las cosas a escondidas. La forma secreta en que él actúa es el éxito de su trabajo. Él es el que trabaja a escondidas. Él es el que siempre está tratando la manera de ver cómo engañarnos. Ha estado trabajando con nosotros durante mucho tiempo. Él nos conoce bien. Él conoce nuestras debilidades. ¿Ven? Él sabe por dónde llegar. Él conoce también hasta cierto punto el corazón o la naturaleza del género humano. En Lucas capítulo 12, en el versículo 1, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la que, la hipocresía, porque nada hay encubierto. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Metió la levadura de una forma encubierta. Lo hizo como, lo hizo a escondidas. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Aquí dice que la levadura de los fariseos era ¿qué? La hipocresía. Un hipócrita es una persona de dos ¿qué? De 2 caras. ¿Por qué? Porque delante de ti él presenta una cara, una apariencia, una buena actitud, pero cuando está a tu espalda, ¿qué hace? Te denigra, habla mal de ti. Ese es el hipócrita. Es el que anda hablando mal de los demás. ¿Ven? Y es lo que hacían los fariseos. Ellos tenían una actitud. Fíjense bien, Yahshua nunca contradijo lo que ellos enseñaban. Es más, hay instrucción donde él dice, cuando vais a la cátedra de Moisés y oigáis de ella, hacer conforme enseñan, pero no según sus obras. Porque sus obras, las obras de ellos eran ¿qué? Eran malas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice aquí la escritura es que dicen que ellos eran hipócritas. Vayamos ahora a Primera de Corintios nuevamente, en el capítulo 5. Dice, limpiados, en el versículo 7, 1 Corintios 5:7. Limpiados pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pesaj, que es Hamashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Vean bien esto. 1, no con la vieja levadura. 2, ni con la levadura de malicia. 3, y la de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, veamos. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Hablé anteriormente acerca de la vieja naturaleza, y es de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo. La vieja naturaleza. De acuerdo a Efesios capítulo 4, en el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo ¿qué? Hombre. Despojaos del viejo hombre. Este está viciado conforme a los deseos engañosos de ¿qué? De su mente. Nosotros sabemos, como les dije, cada uno de nosotros tiene forjado su carácter, su forma de ser, conforme a lo que ha venido aprendiendo. Y no está de más lo que yo les diga que qué es lo malo. Miren, rencorosos, caprichosos, a veces desagradecidos, a veces hasta maldicientes. Entonces, ¿a qué se refiere la vieja levadura? A nuestra vieja naturaleza pecaminosa, nuestros hábitos anteriores, antes de que nosotros naciésemos de nuevo, es lo que nosotros tenemos que ¿qué? Desde lo que nos tenemos que limpiar. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de deshacernos de ciertos hábitos que no ayudan a fomentar la hermandad, la armonía, sino que lejos de eso, ¿qué es lo que hace? Nos hace creer que estamos bien, pero en realidad estamos ¿cómo? Estamos mal. Ciertos hábitos que no van de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Hay mucha información en lo que son las epístolas acerca de cómo Yahweh desea que nosotros como hijos nos comportamos los unos con los otros. Nos habla que nos desvistamos de la vieja naturaleza y que nos vistamos de nuevo, que es lo que sería ser una nueva masa. Ahora, después dice la levadura, sin levadura como sois. Así que dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. Bien, levadura de malicia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la malicia? Voy a hablar de esto un poquito aquí. La malicia es aquellas intenciones ocultas que a veces están disfrazadas con buenas obras o buenas acciones. O sea, a veces nosotros adoptamos una naturaleza, y lo voy a decir aquí así, hipócrita, a veces con nosotros mismos y sobre todo para con nuestro Yahweh. Nosotros sabemos muchas veces en nuestro interior de que estamos actuando mal y que estamos haciendo mal y que estamos quebrantando la palabra, pero aparentamos ante los demás otra cosa. A veces nosotros hablamos mal de nuestros hermanos. Estoy hablando de aquí de la congregación. Y disfrazamos eso. Cuando en realidad, yo recuerdo algo que nos enseñaron. Si alguien viene a hablar a ti mal de uno de tus hermanos, pregúntale primero, ¿ya se lo dijiste a él?
Así nos enseñaron a nosotros. Ya se lo dijiste a él, ya le hiciste ver que está actuando mal. Porque, discúlpame, eso fue lo que le llamaron. A mí eso no me bendice. Anda, ve y díselo a él. Es la forma en que usted va a cortar chisme, chambre y se va a evitar de problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona que viene a hablarte mal del prójimo, de tu hermano, del miembro de la congregación, quiere saber qué vas a decir tú para después decir que tú dijiste. ¿Saben? Es una naturaleza. Esa naturaleza es terrenal, es animal y es diabólica, porque eso lo que hace es dividir. Dice en Proverbios capítulo 16, porque 6 cosas aborrece Yahweh. 1, ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, el corazón que maquina pensamientos inocuos. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí estoy hablando nada más de 5. El 6 es el que corre con sus pies presurosos al mal. Y dice, y aún 7 abomina mi alma. La 7ª es el derramador de sangre inocente. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, si nosotros somos renacidos y conocemos la Escritura, dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y dice, y los tuétanos, o sea, las partes más duras de nuestro cuerpo, ¿ven? Y discierne los pensamientos y las intenciones del ¿qué? Del corazón. Nosotros tenemos que quitarnos esa naturaleza que lejos de hacer que en verdad crezcamos, lo que en realidad solamente nos ¿qué? Nos infla. ¿Ven? Pero por dentro estamos huecos, estamos vacíos, tenemos un montón de hoyos así como el queso. Ahora, el número 3 dice, ¿y la levadura de qué? De maldad. Bien, en Romanos 12, en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué implica aborrecer? Aborrecer es despreciar, es aborrecer. Tú aborreces algo que es hasta asqueroso, es algo que no te hace sentir bien. Y lo que nos está diciendo aquí, aborrecer, ¿qué? Aborrecer lo malo. Miren, yo sé que cuesta. Miren, hacer el bien cuesta. Sí, ¿y saben por qué nos cuesta? Porque estamos habituados al mal. Es que el mal está enquistado en nuestras mentes, en nuestros corazones, al punto de que muchas veces somos, ¿qué? Arrastrados. ¿Ven? En Romanos capítulo 12, 1, dice aquí, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, kadosh, o sea, apartado. Y esta frase que dice aquí, agradable a Yahweh, es con olor fragante a Yahweh. ¿Ustedes han sentido el olor rancio de los frijoles chucos? Creo que sí. Todos los que comemos frijoles sabemos, incluso una sopa de pollo, cuando se vuelve rancia, tira un olor nada agradable. Es más, los desperdicios en los botes de basura dan un olor nada agradable. Si nosotros no desechamos ese factor contaminante en nuestras vidas, ¿saben qué? Para Yahweh
Vean bien, sucede esto. No somos agradables a Él. Pero sin embargo nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cuando dice un poco de levadura leuda toda la masa, y te dice que te limpiéis, que limpiaos de la vieja levadura, de la levadura de malicia, de la levadura de maldad, que te está instruyendo. Te está instruyendo es, oye, ya no te contamines, ya no te dejes contaminar por los hábitos que tú sabes a la luz de mi palabra que tú ya no deberías tener. Por eso es que Simón Kefa dice, y tenéis necesidad de que se os enseñe las mismas cosas, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se los dé leche. ¿Sabe? Estamos aprendiendo. Si se los estoy enseñando, es porque yo estoy aprendiendo. ¿Me está costando? Sí. ¿Que cuesta? Sí. Pero no es imposible. Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay esperanza, hay una razón de día en día por ser mejores. ¿Cuánto nos va a costar cambiar? No lo sé. Ustedes lo eligen. Ustedes deciden qué está bien a la luz de la Escritura. Ustedes determinan qué es lo que van a dejar de hacer. ¿Se acuerdan aquella enseñanza en la cual tú agarras una hoja de papel, la mascas y después la tratas de restaurar? Miren lo que sucede, quedan marcas, los quiebres. Ya no, para poderla arreglar, tengo que someterla a temperatura para volverla a restaurar. ¿Por qué no hacer así entonces con nosotros? Ya mucho tiempo nos hemos estado arrugando el papel. Hay que someterla a alta temperatura. ¿Para qué? Para arreglar esa situación. Cada uno elige, cada uno de nosotros determina. Para ir finalizando, vayan a 1 Corintios capítulo 6. En el versículo 14 dice, 1 Corintios capítulo 6, no es ahí, quiero ver, en el versículo 7 es, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué vosotros cometéis el agravio y defraudar? Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis, ni los fornicarios, vean bien todas estas cosas que contaminan, ni los idólatras, ni los adúlteros. Oigan, tengan cuidado con esto, ni los afeminados. Un afeminado no es un homosexual. Un afeminado es aquel que agarra la actitud femenina, la actitud de una mujer. Ni los que se echan con varones, aquí ya está hablando de homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Y esto era que algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, ya habéis sido puestos aparte. Ya muchos de ustedes son nueva masa. Limpiémonos de la levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Cada uno de nosotros va a decidir de aquí en adelante qué va a hacer de su vida. ¿Qué es lo que beneficia para el cuerpo? ¿Qué es lo que beneficia para nosotros dentro de nuestro núcleo familiar? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar de aquí en adelante, incluso en tu lugar de trabajo? Hay dos formas en que tú puedes hablar de la palabra de Yahweh. Uno es con tus labios y la otra es por medio de tu ejemplo, de tu vida. Yo no quiero que ustedes sean personas religiosas así aparentando ser lo que no son. No, sé íntegro, sé recto. Sé un verdadero hijo de Yahweh. Yahweh te bendice. Recuerden, somos lo mejor. Y nos vemos en la próxima enseñanza.